La historia que vamos a contar hoy llevaba tiempo moviéndose en los corrillos del corazón, pero nadie se había atrevido a contarlo en voz alta. La herencia de Rocío Jurado, el reparto, los documentos, las firmas, los silencios, todo eso ha vuelto a la mesa. Y esta vez, los protagonistas están más enfrentados que nunca. Ortega Cano y Gloria Camila por un lado, Tamara y su entorno por el otro. Para entender esto, tenemos que retroceder. Cuando Rocío Jurado falleció, dejó un patrimonio enorme: propiedades, derechos de imagen, joyas, objetos personales, documentos, cartas, y algo muy importante: honor y legado. Todo eso quedó recogido en un testamento que, según se dijo en su momento, estaba claro. Pero la realidad es que no todo se repartió como parecía. Durante años se asumió que las cosas estaban ya cerradas, que lo que era de cada uno estaba definido. Pero ahora todo se ha reactivado. ¿Por qué? Porque ha salido a la luz una adenda, un documento complementario del testamento original. Un documento que, según fuentes cercanas al entorno jurídico, cambia completamente la posición de algunas personas en la herencia. Y ese documento, precisamente, es el que pone contra las cuerdas a Tamara. Tamara, la prima de Gloria y Rocío, siempre fue considerada la guardiana sentimental de la memoria de la más grande. La hemos visto llorar, recordar, defender y emocionarse contando historias de su tía. Para el público, ella era el corazón limpio del clan. Pero dentro de la familia, la cosa nunca fue tan romántica. Había tensión. Había distancias. Había heridas que no estaban cerradas. Y ahora, con este testamento definitivo, las heridas vuelven a sangrar. Según varias fuentes que han tenido acceso a la situación, el documento complementario recupera el papel de Ortega Cano como heredero pleno de algunos derechos concretos que se creían en disputa. No hablamos de dinero solamente. Hablamos de derechos de explotación de imagen y de legado artístico. Es decir, quien puede hablar en nombre de Rocío Jurado, quien puede autorizar homenajes, quien puede comercializar contenido, quien puede representar su memoria públicamente. Y aquí es donde estalla el conflicto. Porque Tamara se había convertido en la interlocutora emocional, la imagen amable de la memoria de Rocío Jurado. Pero Ortega Cano, al recuperar esos derechos, automáticamente gana poder. Y detrás de Ortega Cano, está Gloria Camila, que no ha dejado de defender la figura de su madre desde el silencio, desde la educación y desde la paciencia. Pero esta vez, no ha dudado. Según cuentan fuentes cercanas, Gloria ha tomado una posición clara. El legado de mi madre no se negocia. No se usa para quedar bien. No se manipula y no se decora según interese. Estas palabras, que han resonado ya en varios programas, tienen un peso enorme. Porque Gloria no está hablando de dinero, está hablando de dignidad. Tamara, por su parte, se ha sentido desplazada. En su entorno han dicho que no entiende este ataque y que ella siempre ha defendido a Rocío desde el cariño. Pero el problema es que el cariño no es un argumento legal. Y esta vez, hablamos de papeles. Se comenta que cuando el documento complementario se hizo efectivo, hubo una conversación muy dura entre Ortega Cano y Tamara. Una conversación donde el torero habría sido directo. Aquí estamos hablando de lo que Rocío quiso. Y lo que quiso, está escrito. Y eso, Tamara no lo esperaba. Porque durante mucho tiempo pensó que tenía un peso que ahora desaparece. Pero lo que más ha dolido en su entorno no ha sido la pérdida de derechos, sino la sensación de que Gloria Camila ha tomado el control. Porque sí, Gloria ahora tiene voz y autoridad para decidir cómo se presenta a su madre públicamente. Actos, documentales, exposiciones, homenajes, reediciones, todo eso pasa ahora por ella. Y aquí viene el movimiento más inesperado. Gloria quiere romper con el relato mediático que se construyó en los últimos años. Ese relato que convertía a su familia en villanos, que señalaba, que enfrentaba, que distorsionaba. Su intención es clara y directa. Vamos a recuperar la memoria real de mi madre. No la versión dramatizada para televisión. Esta frase, filtrada por su entorno, ha dolido profundamente a más de uno. Porque está apuntando directamente a los relatos televisivos que convirtieron a Rocío Jurado en argumento y munición. Mientras tanto, Tamara está intentando contener el impacto. Ha hecho llamadas, ha pedido reuniones, ha intentado apelar al vínculo emocional. Pero esta vez, no hay margen. Porque Ortega Cano y Gloria Camila han tomado una decisión conjunta. Cerrar filas. Ya no más exposición emocional. Ya no más relatos parciales. Ya no más lágrimas en televisión.
Lo que buscan ahora es recuperar el legado serio, cultural y artístico. Y eso pasa por ordenar quién manda. Y ahora mismo, quien manda no es Tamara. Es la familia directa. Es Gloria. El movimiento ha sido tan fuerte que en ciertos programas ya se habla de un golpe hereditario. No porque se haya quitado dinero a nadie, sino porque se ha cambiado quien tiene el poder del relato. Y en una familia donde la imagen y la memoria lo son todo. Eso es más importante que cualquier cifra en un banco. La conversación que lo cambió todo no ocurrió en un plató, ni en una llamada telefónica, ni en una reunión abierta. Se produjo en una sala privada de una conocida notaría de Madrid. Allí estaban los nombres que importaban: Ortega Cano, Gloria Camila, Tamara y 2 abogados. Nadie más. Nada de cámaras. Nada de sonrisas forzadas. Solo papeles y verdades. La tensión era visible desde el principio. Gloria entró con paso firme, sin temblor, sin duda. Tamara llegó algo más tensa, tratando de mantener la calma, pero con un gesto de preocupación evidente. Ortega Cano, por su parte, mantuvo esa expresión seria y fría que ha desarrollado con los años, la de quien ha visto demasiadas guerras para sorprenderse ya por algo. El notario colocó los documentos sobre la mesa. El testamento. Y junto a él, la adenda. Ese papel complementario firmado meses antes de la muerte de Rocío Jurado, que muchos sabían que existía, pero pocos habían leído en profundidad. Según ese documento, la última voluntad de Rocío Jurado dejaba claro quién debía custodiar su legado cultural y moral. Y ese cargo recaía en su marido y en sus hijos menores, no en terceros, no en sobrinos, no en herederos emocionales. En familia directa. Sin interpretaciones. Sin sentimentalismos. Cuando el notario leyó el fragmento literal, Tamara bajó la mirada. No discutió. No interrumpió. Pero su gesto hablaba por sí solo. En ese momento, fue Gloria quien tomó la palabra. Su voz fue suave, pero firme, sin temblar. Esto no va de dinero. Nunca ha ido de dinero. Va de respeto. Va de cómo se recuerda a mi madre. Va de quien tiene derecho a hablar en su nombre. Tamara levantó la mirada, y ahí fue cuando, según testigos, se le llenaron los ojos de lágrimas. Años de homenajes, recuerdos, entrevistas y presencia pública se le venían encima de golpe. Ella siempre había creído que hacía lo correcto. Ella se veía a sí misma como guardiana sentimental del mito. Pero ahora estaba escuchando la versión fría, jurídica, definitiva. La memoria no se hereda por afecto, se hereda por vínculo. La conversación se endureció cuando Tamara respondió. Yo nunca he querido perjudicar a nadie. Siempre he hablado desde el cariño. Siempre he defendido a Rocío con amor. Gloria no elevó la voz ni un segundo. Pero sus palabras fueron cuchilla. Cariño no es lo mismo que verdad. Y la verdad la sabemos quienes la vivimos. No quienes la contaron desde fuera. El silencio en la sala se hizo denso. Ese silencio que solo aparece cuando todos saben que algo se ha terminado. Fue entonces cuando Ortega Cano intervino. Y lo hizo con una frase que cortó cualquier posibilidad de réplica. Tu tía era mi mujer. Yo estuve al lado de ella hasta el final. Yo sé lo que quiso. Y esto que ves aquí, está firmado por ella. No por nadie más. La frase cayó como un portazo. No había espacio para interpretación emocional. El documento hablaba. A partir de ese momento, lo que quedaba era gestionar las consecuencias. Tamara salió de esa reunión sabiendo que su papel había cambiado para siempre. Podrá seguir hablando de Rocío Jurado como recuerdo personal, pero ya no podrá hacerlo como representante moral, familiar o artística. No podrá decidir sobre homenajes. No podrá usar la imagen de su tía como elemento narrativo en entrevistas o proyectos si la familia directa no lo autoriza. En términos claros, el relato de Rocío Jurado regresa a sus hijos. Y ahí es donde entra la segunda parte de todo esto, el plan de Gloria Camila. Gloria lleva meses trabajando en silencio en un proyecto serio para recuperar la figura real de su madre. No la figura convertida en arma mediática. No la figura usada para ganar audiencia. No la figura distorsionada con lágrimas forzadas en televisión. Gloria quiere rescatar. La artista. La mujer elegante. La madre protectora. La profesional rigurosa. La figura pública respetada. Y eso implica desmontar el relato reciente que convirtió a Rocío Jurado en personaje de documental. El proyecto está avanzado. Revisión de archivos privados.
Recuperación de entrevistas originales. Selección de actuaciones inéditas. Material personal nunca antes mostrado. Y algo clave, la voz de quienes convivieron con ella día a día. Nada de dramatizaciones. Nada de voces en off llorando. Nada de acusaciones entre familiares. Esta vez, se hablará de Rocío Jurado, no de quienes viven gracias a su nombre. Según fuentes muy cercanas, ya se habrían iniciado conversaciones con productoras fuera de Telecinco, lo que deja un mensaje clarísimo. Gloria no va a permitir que la memoria de su madre vuelva a utilizarse como arma emocional o política en televisión. Y aquí es donde Tamara queda definitivamente fuera. No porque Gloria la odie. No porque quieran humillarla. Sino porque el legado ya tiene responsables, y esa responsabilidad es familiar, no sentimental. Lo que viene ahora será decisivo. Gloria sabe que hay resistencia. Sabe que habrá voces que intenten desacreditarla. Sabe que vendrán ataques y lágrimas en platós. Pero también sabe que la opinión pública ha cambiado. El público está cansado de discursos dramáticos. El público no quiere más guerras en nombre de Rocío Jurado. El público quiere verdad, elegancia y memoria real. Y eso es justo lo que Gloria está dispuesta a entregar. La reunión había terminado, pero la historia no. Cuando las puertas de la notaría se cerraron, comenzó un movimiento silencioso, casi invisible, pero tremendamente poderoso, la batalla del relato. Porque en las familias mediáticas, la verdad no se demuestra solo con papeles, sino con opinión pública. Tamara salió de aquel lugar con lágrimas contenidas y la sensación de haber perdido algo que no era material, sino simbólico. Para ella, durante mucho tiempo, el apellido Jurado era un refugio emocional, un vínculo con momentos más felices, con recuerdos de infancia, con el cariño de una figura que ella idealizó desde niña. Ese rol no formaba parte de ningún documento legal, pero sí de su propia identidad. Y ahora, de repente, ese rol quedaba desplazado. Lo primero que hizo Tamara fue refugiarse en su círculo más íntimo. Allí es donde, según fuentes cercanas, rompió a llorar de verdad. No por dinero, ni por propiedades, sino por sentimiento. Ella sentía que había sido leal. Que había protegido lo que creía justo preservar. Pero ahora se encontraba al otro lado de la puerta. Sin embargo, una cosa estaba clara, no iba a quedarse quieta. Ese mismo día, sonaron teléfonos en varias redacciones. Productores, directores, coordinadores de contenido. Todos sabían que esto podía convertirse en tema central de tertulias, debates, especiales y semanas enteras de contenido televisivo. Pero aquí viene lo interesante. Telecinco ya no es el Telecinco de hace 3 años. La cadena está en plena reestructuración, alejada de la confrontación familiar extrema y de la exposición emocional traumática. Los directivos temen, literalmente, otra guerra de desgaste que destruya marcas y colaboradores, como ya ocurrió en el caso Carrasco. Por eso, y esto es clave, Telecinco no quiere un enfrentamiento Gloria versus Tamara. No quiere repetir el formato de división familiar como espectáculo. ¿Y entonces? Se abre otra vía, Antena 3. En Y ahora son soles, el tema ya se ha tratado de forma suave. Pero la productora del programa está muy interesada en darle a Gloria un espacio controlado, elegante, donde pueda hablar sin ruido ni gritos. De hecho, según se comenta en pasillos, Sonsoles habría dado una orden interna. Si Gloria quiere hablar, se respeta. Sin drama, sin manipulación, sin sobremontajes. Su testimonio vale solo con su voz. Esto es enorme. Porque Gloria, a diferencia de otros nombres, es pulcra. No grita. No insulta. No sobreactúa. Y eso, en televisión, es dinamita. Porque cuando la calma dice la verdad pesa más. Mientras tanto, Ortega Cano permanece en segundo plano. Es consciente de que su imagen mediática ha sido utilizada de 1000 formas. Sabe que cualquier palabra suya se analiza, se critica, se ridiculiza. Pero ahora, al recuperar su posición legal dentro del legado de su mujer, se siente fuerte. No para atacar, sino para recolocarse. Se le ha visto más firme, más recto, más decidido en actos públicos. Y su entorno lo confirma. Ortega siente que por fin se ha hecho justicia. Durante años fue tratado como si no existiera. Ahora, los papeles hablan. Pero aquí llega la cuestión que va a marcar los próximos meses. La reacción del entorno de Rocío Carrasco. Porque aunque parezca que esto solo afecta a Ortega, Gloria y Tamara,
El relato del legado de Rocío Jurado está directamente conectado con la imagen pública de Rocío Carrasco. Los homenajes, los especiales, las reediciones musicales, los documentales. Todo eso necesita permiso del heredero legal del legado cultural. Y ahora ese permiso pasa por Ortega y Gloria. Esto significa, en términos prácticos, que se acabaron los homenajes con un solo punto de vista. Se acabaron los relatos dramatizados que enfrentan a familias. Se acabó el uso emocional del nombre de Rocío Jurado como arma narrativa. Y esto, para el entorno Carrasco, es un terremoto. Según periodistas muy próximos al sector audiovisual. Si Gloria controla el relato, Rocío no puede volver con un documental como el anterior. No tendría legitimidad familiar. Y eso cambia todo el tablero mediático. Por su parte, Tamara ya prepara movimiento. No será ataque directo. No habrá frases duras. Su estilo es otro. Pero lo que sí se está gestando es una entrevista emocional, en un formato íntimo, donde ella se presente como la parte herida, desplazada, sensible. Una narrativa tipo: yo solo quería honrar la memoria de mi tía. Esto puede funcionar con un sector del público, pero ya no con el grueso. Porque la imagen de víctima sentimental está muy gastada. Mientras tanto, Gloria juega otra partida. Una silenciosa. Una inteligente. Una de construcción de legado. Ya ha contactado con archiveros musicales, historiadores de radio y televisión, fotógrafos oficiales del archivo Jurado, y periodistas que sí conocieron a Rocío como artista, no como personaje televisivo. El objetivo es claro. Presentar a Rocío Jurado desde la verdad artística, no desde el morbo. Se está preparando algo grande. Un homenaje que no humille a nadie. Un proyecto que recupere el respeto. Y lo más importante, que no necesite atacar a nadie para destacar. Este giro es muy fuerte. Porque pone distancia con el modelo de televisión que ha dominado los últimos años. Y ahora llegamos al punto más delicado. El mensaje que Ortega Cano habría enviado, de forma indirecta, al entorno de Rocío Carrasco. No fue público. No se grabó. No hubo cámaras. Pero se dijo con claridad. El legado de Rocío Jurado vuelve a su casa. Es la frase más simbólica de todo este conflicto. No es una declaración de guerra. Es una afirmación. Y detrás de ella hay una idea muy poderosa. La memoria de Rocío Jurado no es propiedad de quien más llora, sino de quien estuvo cuando se apagaron las luces del escenario. Y ese fue Ortega. Y esa fue Gloria. Y ese fue José Fernando. Y ese fue el círculo de verdad. No el televisado. No el vendido al mejor postor de audiencia. El real. Lo que viene ahora es una revolución silenciosa. No habrá gritos. No habrá docuseries de 12 episodios. No habrá sillas enfrentadas en platós. Habrá documentos, archivos, testimonios de profesionales, homenajes culturales, memoria histórica, verdad sin relámpago. Y ahí, quienes han basado su discurso en el dramatismo, no tienen cómo competir. Porque cuando la verdad se cuenta sin gritar, no necesita defensa.